Vamos a hablar de algunas hipótesis relacionadas con el origen de la vida, que es básicamente antes de los 80, porque ya en los 80 se hace un descubrimiento que como que hace replantear estas hipótesis. Y luego vamos a hablar algunas características particulares a modo de repaso de cosas que ya hemos visto desde el colegio y digamos en los cursos más básicos de biología. Básicamente eso. Ahí les puse una observación que a veces los datos de fechas y detalles específicos van a depender mucho de si se refiere a la época en que se hizo o algún tipo de trabajo, alguna publicación, ¿verdad? Y por supuesto no es de interés para nuestro curso conocer los detalles tan específicos de una fecha, sino digamos en realidad los hechos como tal, como una generalidad. Y básicamente cuando nosotros hablamos del concepto de la vida históricamente, ¿verdad? Podríamos un primer acercamiento, que no va a ser, por supuesto, el énfasis del curso, podría verse desde el punto de vista religioso o del punto de vista filosófico, ¿verdad? Pero que en general, pues se podría entender, dependiendo de esas perspectivas, como una fuerza superior o digamos, alguna entidad inanimada para el cual nosotros tratamos de hacer esa asociación, ¿verdad? Con el concepto de vida. Y en muchos casos también se hizo algunas aproximaciones referente a mitos, ¿verdad? Y el principio, algo que se llama el principio vital, que era, digamos, como una fuerza que hacía que la materia inerte o la materia inanimada, pues tuviese o ganase una capacidad de cobrar vida, ¿verdad? Por supuesto, digamos, algo de repente ahora actualmente, para muchos casos, podría no sonar tan lógico, ¿verdad? Pero históricamente, pues esa fue una de las aproximaciones. En estas hipótesis clásicas del origen de la vida, por supuesto, podríamos hablar una desde el punto de vista más religioso, la creación divina, y no va a ser uno de los temas que vamos a abarcar. Pero bueno, esa es una de las posibilidades. El creacionismo, ¿verdad? Que es entonces la figura de Dios o las diferentes dioses, dependiendo de la religión que se vea. Y bueno, no va a ser tópico de nosotros y eso ya cada quien va a quedar para su reflexión. Lo que nos interesa es desde un punto de vista más desde la ciencia, ¿verdad? Son los diferentes aportes y evidencias que nos han llevado a apoyar o no algunas de las posibles formas en las que se generó la vida. Y tal vez una de las que históricamente tuvo, digamos, muchos de las diferentes disputas que hubo entre los diferentes pensadores de diferentes épocas, es la generación espontánea, ¿verdad? La generación espontánea lo que hace referencia, como les decía antes, es el surgimiento de la vida a partir de materia inerte y que debía existir algún tipo de fuerza o de capacidad que le diese a esa materia inanimada, pues la vida, ¿verdad? Y aquí tenemos muchas ideas iniciales de Platón y de Aristóteles, y con algunas, entre comillas, evidencias, ¿verdad? De que nos podrían parecer ahora un poco, podríamos llamarle sin sentido, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de los pensadores decían que la vida nacía en los ríos, ¿verdad? Del barro, justamente porque después de que el río se salía, ¿verdad? Por ejemplo, la salida del río Nilo, al día siguiente encontraban ratones, ¿verdad? De repente, o algún tipo de animal. O inclusive que si dejaban un poco de granos o de algún tipo de materia, ¿verdad? O restos vegetales, pues resulta que si llegaban a 1 o 2 días después se encontraban animales, ¿verdad? Ratones, ranas, ¿verdad? Cualquier tipo de animal, y que entonces era producto justamente que venía de esos granos o de la descomposición de la materia, ¿verdad? Como les digo, podría ser para nosotros tal vez que suene un poco sin sentido. O inclusive, ¿verdad? La posibilidad de que a partir de ropa sucia, como menciono ahí en el último bloque, ¿verdad? Producir ratones en 21 días con camisas sucias cuando se ponían en contacto con granos de trigo, ¿verdad? Entonces, digamos, una serie, entre comillas, evidencias que decían, ¿verdad? O que daban una explicación de cómo se originaba la vida.
Por supuesto, a partir de eso, pensadores, digamos, con una visión un poco diferente empezaron a tratar de refutar esto, ¿verdad? De traérselo abajo y que, por ejemplo, Francesco Redi hizo uno de los experimentos bien conocidos en los que hizo la comparación de la ovoposición o sí, digamos, el depósito de huevecillos de moscas, ¿verdad? Sobre carne. Y lo que hizo fue un ensayo como el siguiente. Básicamente lo que tenía eran 3 recipientes, en cada uno de ellos tenía materia, tenía carne, y básicamente, ¿verdad? Lo que hizo fue tapar los recipientes o versiones de los recipientes con diferentes materiales. Uno tenía un cierre hermético como el que vemos en la imagen del medio, ¿verdad? En el que no había un intercambio justamente con la atmósfera o el ambiente. Y teníamos otro, el tercero, en el que teníamos como un tipo de sedazo. Justamente por la carne, ¿verdad? Estos insectos eran atraídos, y en el caso de aquel que no tenía ningún tipo de barrera, pues ocurría esa, digamos, se lograba hacer esa, la posición de los diferentes, de las larvas, ¿verdad? De que teníamos de estas moscas, correspondientes a las moscas, como vemos en esta imagen, pero eso no, por supuesto, no lograba ocurrir en la carne que teníamos en este cierre hermético, o que esa posición ocurría en la malla, en aquellos que correspondían con esto, en el que sí podía haber alguna atracción, ¿verdad? Por la carne, pero por supuesto con un impedimento, ¿verdad? Entonces, bajo esta idea, ¿verdad? Redi lo que hace es entre comillas, primer experimento para contradecir de que la vida no podía verdaderamente originarse de un pedazo de carne así como tal, ¿verdad? Que en este caso serían las larvas de las moscas. ¿Verdad? Como veíamos en este caso. Entonces, no es que porque yo deje la carne, de la nada van a crecer los insectos, ¿verdad? Entonces, en realidad había algo más sistemático, ¿verdad? O algunas ideas que nos decían que en realidad venía desde otra fuente. Esto, en parte, tuvo por supuesto, algunas personas que empezaban a cuestionar el diseño, y que incluía, por ejemplo, de que con estas tapas que existían en los recipientes, esa fuerza vital no podía acceder a la carne, ¿verdad? Entonces, al no poder acceder a la carne, lo que hacía era, no podía existir la vida a partir de esa carne por ese impedimento. Entonces, digamos, no es verdaderamente considerado uno de los ensayos para, o sea, él sí apoya la parte de refutar la generación espontánea, pero no es considerado como el definitivo. Existen otros, o en esa época, ¿verdad? Se desarrollaron básicamente diferentes frentes para tratar de refutar o apoyar la generación espontánea. Algunos de esos incluía, por ejemplo, el calentamiento de caldos nutritivos en los cuales podrían surgir microorganismos, y digamos que dependiendo, digamos, de esas condiciones, podría llevar a la inactivación o no de los diferentes microorganismos. Por ejemplo, en algunos casos se lograba que bajo el calentamiento de algunas de estas sustancias se podía generar de forma espontánea los microorganismos, ¿verdad? Como veíamos acá. Normalmente esto venía asociado a la turbidez que se generaba después de tener un calentamiento de estos caldos, como vemos por acá. Sin embargo, también hubo eso, como el caso de Needham, ¿verdad? Que proponía eso. Pero Spallanzani hizo algo similar, ¿verdad? En el que tapó los recipientes, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pues venía este conflicto de que si era que no había un acceso de esa fuerza vital para lograr la generación de vida, resultando que cuando calentaba esos caldos y esto estaba tapado, pues resulta que no había una generación de la turbidez, ¿verdad? Explicado de que no hubo una generación, una reproducción de
de esos microorganismos. Y Profe, sí. una pregunta, ¿a qué se refiere con, o sea, ese caldo? ¿A qué se refiere, digamos? ¿Qué es? Digamos, un caldo nutritivo, normalmente cuando nosotros tenemos, digamos, una sustancia expuesta, como los microorganismos están en el ambiente, ¿verdad? Así como cuando uno deja un recipiente por varios días y se descompone, los microorganismos que justamente circulan en el ambiente cuando nosotros, bueno, ya como tal en el aire o cuando nosotros tenemos algún tipo de interacción, esos microorganismos van a contaminar esos caldos, ¿verdad? Un caldo, digamos, alguna sustancia que permita el crecimiento, que tienen algún tipo de nutrientes. Y eso, de hecho, cuando llega en el curso de bacteriología, es una de las primeras prácticas, ¿verdad? Uno lo que hace es como respirar o escupir o relativamente cerca de algún tipo de medio donde puedan crecer los microorganismos y ustedes un par de días después van a ver que ahí están esos microorganismos, ¿verdad? Es una práctica que se llama la omnipresencia de los microorganismos. Y, entonces, es decir, las bacterias andan circulando conforme nosotros en los diferentes ambientes en los que nos movemos. Entonces, esa contaminación hace que crezcan los microorganismos y que es reflejado como una turbidez. Entonces, el caldo de cultivo ahí, bueno, ya en los detalles de esa experimentación, eran, digamos, sustancias o mezclas conocidas. Nosotros, caldos de cultivo que usamos nosotros, digamos, ya en la práctica de laboratorio, son sustancias normalmente tienen algunos componentes bien conocidos que van a favorecer el crecimiento de las bacterias, pero muchos de ellos van a tener elementos o nutrientes que vamos a obtenerlos de fuentes que podría ser la sangre, algún extracto hay algunos que son con extracto de levadura, ¿verdad? Diferentes componentes que son básicamente alimento. Entonces, esas bacterias del ambiente pueden reproducirse con facilidad en esas sustancias. Entonces, como les digo, es como cuando uno tiene un resto de comida y lo deja en descomposición, ¿verdad? Entonces, muchas de las bacterias ambientales van a lograr crecer, ¿verdad? Sin embargo, si usted tapa esos recipientes, ¿verdad? Por lo menos en este caso, no se lograba. La parte del calentamiento, de calentar, es relevante porque los microorganismos, y luego van a estudiarlo en el curso de bacterias, resulta que ese calentamiento va a favorecer el crecimiento, ¿verdad? Pueden haber unos poquitos microorganismos, pero hay temperaturas a las cuales se favorece ese crecimiento. Entonces, por supuesto, digamos, no excesivo. Y entonces, eso es lo que nos va a dar, digamos, la idea aquí, ¿verdad? De que este calentamiento era un calentamiento, se calentó lo suficiente como para favorecer el crecimiento de microorganismos provenientes de ese ambiente. Pero si estaba tapado, pues si no había contacto de esos microorganismos, ¿verdad? No podían acceder al caldo, por más que calentase, pues no. Nuevamente, la disputa se centraba en que no había un acceso de la fuerza vital, ¿verdad? Entre comillas, a este caldo para poder producir la vida. ¿Me voy a entender? Sí, profe, gracias. Okay. Sin embargo, digamos, fue hasta 1864, ¿verdad? En las que se hace una verdadera o la refutación final de la generación espontánea. Eso básicamente, ¿cuál era el conflicto en los ensayos anteriores? ¿Cuál era el conflicto? De que el hecho de tapar el recipiente, entre comillas, era el que ocasionaba que la fuerza vital no accediera al caldo o a la carne o a la materia inanimada, ¿verdad? Y entonces Pasteur lo que hizo fue un ensayo en el que aseguraba el acceso de la fuerza vital, ¿verdad? Si fuese eso, esa hipótesis correcta, y aseguraba el acceso de esa fuerza vital, pero que a su vez mantuviese las condiciones en las que no se contaminase el medio, ¿verdad? Entonces, digamos que eso ya constituiría un diseño experimental que me permitía o invalidar esa sugestión de la generación espontánea. Y básicamente lo que hizo era tener bueno, hay varias versiones, ¿verdad? De cómo fue corrido este ensayo, pero básicamente el común denominador, ¿verdad? Como les digo, dependiendo de dónde uno lea, así va a ver el diseño, pero en general lo que va a tener es un recipiente en donde tenía bueno, ese tipo de caldo, algo que favorece el crecimiento, en este caso de los microorganismos,
pero va a tener un cuello largo, como lo ven acá, pero es un cuello largo, delgado y curvo, que aún así no está tapado. Entonces, en principio, esa fuerza vital podría acceder por ese tubo y llegar al caldo. Lo que pasa es que por esa disposición, ¿verdad?, de ser tan delgado y con esas curvas, resulta que las bacterias que estaban en el ambiente, si podían acceder, pues iban a quedar, ¿verdad?, la posibilidad de que llegasen hasta acá, hasta el caldo, sí iba a haber disminuida. Y eso inclusive cuando se favorecía el crecimiento de algunas o cuando se calentaba ese medio de cultivo. Entonces, en ese calentamiento, en teoría, podría favorecerse el crecimiento. Las bacterias, entonces, los microorganismos quedaban eventualmente atrapados en las porciones iniciales. La fuerza vital podía acceder, ¿verdad?, si fuese el caso, y como no sucedía el crecimiento, ¿verdad?, como no sucedía el crecimiento, entonces, básicamente, amarró todas las piezas, ¿verdad?, en esta refutación. Sin embargo, si se cortaba este cuello, como lo vemos en esta representación, si se cortaba este cuello, pues resulta que estaba sucediendo lo mismo, excepto la parte de atrapar las bacterias en este cuello, y si se contaminaba o si crecían los microorganismos, ¿verdad? Entonces, con este es el ensayo con el que se considera la refutación final de la generación espontánea. Y bueno, esto, como le digo, hay como varias versiones, ¿verdad? Pero es básicamente la misma idea, ¿verdad? En general, ¿verdad? De ese acceso de la fuerza vital, pero con un impedimento para el acceso de los microorganismos a ese medio de cultivo, el calentamiento para favorecer, y finalmente la verificación de que si no se cortaba, o perdón, que si se cortaba ese cuello, sí crecían los microorganismos, porque por supuesto podría alguien decirte que este no era un material suficiente para que crecieran los microorganismos, pero bueno, con ese corte de cuello ya se podía verificar que sí lograban crecer, que era un efecto justamente de la interacción ambiental. Perdón, aquí Luis Pasteur se trajo abajo de los otros, entonces a Nidan, Sparlan y al Reddy. Ajá, Eso. básicamente, bueno, Reddy y Spallanzani, en realidad ellos apoyaban, o sea, trataban de refutar, ¿verdad? Aquí básicamente las ideas iniciales, sí, de la generación espontánea, ¿verdad? Principalmente con todos esos que apoyan la generación espontánea, como en este caso que vemos ahí en la presentación, Needham. Y entonces sí, se trajo abajo todo eso y es considerado entonces, como vemos aquí, la refutación final de la generación espontánea como una posibilidad del origen de la vida. Pues básicamente ahí. Vemos ahí los diferentes eventos, ¿verdad? Reddy se considera como vemos acá, el que hizo la primera refutación, luego Spallanzani, pero la definitiva, ¿verdad? Estos dos, como vemos, reconociendo, entre comillas, la limitación de que la fuerza vital no podría acceder y que con eso, digamos, se cuestionaba, pero que eso lo resolvió relativamente fácil Pasteur. Ok, gracias. Buenísimo. Entonces, digamos, tenemos la primera que hablamos fue el creacionismo, ¿verdad? Que lo mencionamos nada más. La segunda era la generación espontánea, que quedó en ese punto refutada. Y un tercer caso, bueno, vamos a ver otros casos, pero un tercer caso es el caso de la panspermia. La panspermia lo que nos hace referencia es que el origen de la vida vino justamente o sea, es algo extraterrestre, vino del espacio. Ya en Grecia se hacían estas posibles conjeturas de lo que era el origen de la vida desde el espacio. Y por supuesto, la principal limitación de esta hipótesis es que no nos explicaría, o sea, nos explicaría el origen de la vida en la Tierra, pero no nos explica en general el origen de la vida en otros lugares, ¿verdad? En otros lugares del cosmos. Básicamente, existen algunas, entre comillas, evidencias. Esto, de hecho, no está completamente como descartado, ¿verdad? Con esa limitación. Y lo que nos habla es básicamente, con algunas evidencias, de esa posibilidad debido a que en Australia se encontraron restos restos de un meteorito, en el cual se encontraron componentes de aminoácidos, ¿verdad? Y algunos otros
compuestos que son bien conocidos en los organismos y que databan justamente de épocas o que podrían aproximarse a épocas, digamos, anteriores inclusive al origen de la vida en la Tierra. Y por supuesto, hay muchas contradicciones, hay algunas posibles relaciones con esa composición de las membranas, perdón, de los compuestos que están en los meteoritos y con esos posibles extractos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es una de las posibilidades y que, si bien esto ya se planteaba desde la antigua Grecia, Arrhenius fue el que, digamos, formalizó un poco más esta idea en 1906, ¿verdad? De la posibilidad desde la llegada de meteoritos. Una de las hipótesis que tiene como mayor fuerza, inclusive actualmente, sobre el origen de la vida, es la teoría quimiosintética. Y que básicamente lo que nos habla es de que el origen de la vida fue producto de las condiciones particulares que tenía la Tierra primitiva y de una evolución que se puede ver desde muchos puntos de vista, que es lo que, digamos, a veces se llama una evolución química biológica. Básicamente, lo que en grandes rasgos vamos a ver como algunos ensayos que se han realizado, pero lo que nos habla es de que a partir de materia inerte o inorgánica en particular, en una Tierra primitiva se pudieron haber combinado algunas condiciones de la composición de esa materia de la Tierra primitiva, electricidad explicada por las tormentas, ¿verdad?, que había en esa Tierra primitiva, y que eso pudo haber favorecido la síntesis de algunas primeras moléculas que luego tuvieron una capacidad de tener las características básicas de lo que se considera entre comillas, una primer célula. ¿Qué son características básicas de una primer célula? Bueno, una primer célula, bueno, y en general de las células, digamos, entre comillas, actuales, ¿verdad? Pero en general tiene algunas capacidades básicas. La primera es una capacidad de delimitar sus componentes, es decir, la existencia de membranas. Segundo, la capacidad de procesar la información, de tener funciones, y eso es explicado por básicamente la función de las enzimas, ¿verdad? Moléculas que tengan una capacidad de acelerar reacciones, digamos en grandes rasgos. Y tercero, la capacidad de heredar información, y eso es básicamente los ácidos nucleicos. Entonces, si consideramos a grandes rasgos cuáles son los requisitos para hacer una célula, inclusive desde esa célula primitiva, son esos tres elementos: una membrana, ácidos nucleicos y enzimas, ¿verdad? Básicamente, recuerden que la mayoría de enzimas tienen una naturaleza proteica, ¿verdad? Entonces, eso va de la mano. Y vamos a ver un poco más adelante que la idea del origen de la vida también se enmarca mucho en otro tipo de moléculas que tengan capacidad enzimática y siendo a su vez o teniendo una naturaleza de ácido nucleico, ¿verdad? Entonces, que eso sería como un punto de quiebre en nuestro pensamiento, y lo fue de hecho, para reconsiderar las hipótesis del origen de la vida. ¿Okay? Bueno, pero entonces en esta vamos a ondear un poco más, dado que es una de las que tiene, digamos, inclusive actualmente mucha fuerza. El origen quimiosintético de la vida con una evolución química y una evolución biológica. De hecho, hay otro nivel que no recuerdo ahorita, pero digamos en general, digamos una transición. Como vemos en esta representación, sí. Entonces, ¿sí? Pensé que alguien preguntaba. Bueno, como vemos en esta representación, tenemos aquí digamos, unas moléculas en esa Tierra primitiva, ¿verdad? Y que en algún momento tuvo o ganó la capacidad de limitar esas moléculas, y con eso que les decía, ¿verdad? O tener la posibilidad de ejecutar diferentes funciones y la capacidad de heredar esa información, ¿verdad? Procesar la información. Y eso básicamente nos dio esos, entre comillas, primeras células. Esas primeras células normalmente las llamamos protobiontes, ¿verdad? Como ese ser vivo primitivo
que tenía ciertas de esas características. Por supuesto, no conocemos cómo fue esa transición, qué fue primero. Y bueno, y lo vamos a ir discutiendo. Profe, Ajá. Digamos, esta teoría se pudo replicar en laboratorio. ¿Es así? Digamos, si se tuvieron como ciertos resultados similares como para darle mayor sustento. Excelente pregunta. Y de hecho es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los diferentes experimentos a nivel de laboratorio que dan apoyo a esta posibilidad, ¿verdad? Y que de hecho es congruente con lo que conocemos actualmente, digamos, con los descubrimientos que hubo en las últimas décadas. Vamos viendo. La primera, digamos, que va en esta línea, es algo, ¿verdad? Es como, estas que voy a mencionar son como derivados de esta gran hipótesis, ¿verdad? De la evolución química biológica o la evolución quimiosintética. Esta es la hipótesis de los coacervados, y que básicamente, ¿verdad? Hace más referencia a lo que es la evolución química. Y esto lo que nos dice, o en esta propuesta lo que nos menciona es que existía una atmósfera primitiva, ¿verdad? En donde teníamos diferentes compuestos como hidrógeno, metano, amoníaco, y que eso constituían un caldo, como un tipo de caldo nutritivo. Es decir, había una materia, o más bien estos en conjunto lograban constituir una materia, construir la materia orgánica, ¿verdad? Y las estructuras en particular que se formaban, él los llamó coacervados, ¿verdad? Que tenían esa capacidad de autosíntesis, ¿verdad? Ya vamos a ver por aquí, creo que tengo una imagen, ¿verdad? Ahí está. Es un tipo de esfera, ¿verdad? Que básicamente nos habla de la posibilidad de delimitar, ¿verdad? Esas esferas, delimitar diferentes componentes y que existen algunos experimentos que trataron de simular esta asociación de los componentes de esa tierra primitiva y electricidad, básicamente, ¿verdad? Como les decía, explicado por las tormentas que hay en esa tierra primitiva y la posibilidad de producir materia orgánica. De hecho, en 1953, ¿verdad? Se hace este experimento que es propiamente la síntesis de materia orgánica, que ellos le llaman materia orgánica sencilla. Y entonces lo que tenían era una sopa fundamental, una serie de compuestos, ¿verdad? Como les mencionaba antes, metano, amoníaco, agua, hidrógeno, y que dando electricidad, ¿verdad? Como vemos en esta representación, ellos eran capaces de producir algunos compuestos que son bien conocidos en la materia, bueno, de los seres vivos, y en particular estos elementos como glucosa y aminoácidos, ¿verdad? Alanina, glicina, ácido glutámico, ¿verdad? Entonces, diferentes componentes a partir de solamente estos, ¿verdad? Estos que tenemos acá. Y con en esa sopa fundamental, entonces nos daba la posibilidad de producir materia orgánica, ¿sí? Stanley Miller, esos dos chavalos lo que hicieron fue reproducir la parte de la hipótesis clásica, esa, de la quimiosintética, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Digamos, esa idea general de que la tierra primitiva, ¿verdad? Había una serie de componentes inorgánicos y la parte de las tormentas eléctricas, bueno, explicada en este caso por la electricidad, ¿verdad? Que al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, con esa mezcla se podía dar origen a elementos orgánicos. Ahora, ¿cómo de eso pasó luego a arreglarse, ¿verdad? O tener una conformación que le permitiese ganar la capacidad de enzimática, la capacidad de herencia o la capacidad de formar una membrana, ¿verdad? De ahí todavía hay un gran vacío, ¿verdad? O sea, en esta hipótesis en general. Pero bueno, es digamos, una primera explicación de que apoya esto y como les digo, esto todavía se mantiene vigente con las nuevas ideas. También hay otra propuesta. Recuerda que les dije que en general estamos hablando del origen quimiosintético, pero que ha tenido como diferentes apartados o aproximaciones.
Y existe esta otra que se llama las microesferas de Fox, y que básicamente es en una forma similar, ¿verdad? Pero que lo que expone es que justamente la generación de las primeras, entre comillas, proteínas, que aquí se llaman proteinoides, pudo haber venido justamente de un tipo de caldo similar, un caldo primitivo, ¿verdad? Pero en los que se formaba como un tipo de lodo, ¿verdad? Hubo un proceso de secación y que eso podría haber dado a esos proteínas like, ¿verdad? Esos proteinoides, y que luego con eso, ¿verdad? Luego de un proceso también de evolución, se logró la conformación de algún tipo de cubierta o membrana, ¿verdad? Un tipo de membrana primitiva. Y bueno, nuevamente un gran vacío en cómo se pudo haber dado esa generación para los posteriores procesos de membrana y ácidos nucleicos y las enzimas. Y esto es, digamos, si contrastamos con el caso anterior, ¿verdad? Que estos eran moléculas en particular, ¿verdad? Que le llamábamos síntesis de materia orgánica, entre comillas, sencilla, moléculas particulares. En este caso, la formación ya propiamente de los proteinoides, ¿verdad? Ya se consideraba ya se considera algo más complejo bajo esta idea. Y en esa representación, ¿verdad? Las microesferas de Fox, entonces lo que hace referencia es como un tipo preliminar de esas proteínas, como vemos por acá, ¿verdad? Entonces hubo condiciones de esa tierra primitiva que favoreció el surgimiento o la generación de estas moléculas. Y mucho de eso, como les mencionaba, asociado a la desecación, ¿verdad? Los diferentes procesos en los que estaba sometida esa tierra primitiva. Y bueno, básicamente, estos son los dos como grandes escenarios que se tienen con la teoría quimiosintética, ¿verdad? Los coacervados y las microesferas. Sin embargo, bueno, hay otra serie de experimentos que se desarrollaron en décadas posteriores, ¿verdad? En los 60, 70, que apoyan o refutan en alguna medida estas ideas. Pero uno de los avances o de los descubrimientos más significativos que hizo repensar en general la biología molecular y, bueno, en general las ciencias de la vida, en particular el origen de la vida, fue el descubrimiento de moléculas con capacidad enzimática, pero que no tuviesen una naturaleza proteica propiamente, como ocurre en la mayoría de las enzimas, ¿verdad? Que son proteínas. Y que tienen esa función. Pero una pregunta ahí en Ajá. esa imagen. O sea, eso es, en lo anterior, sí. Eso es como que primero estaba la Tierra con los proteinoides y en esa misma Tierra después llovía y ya después ahí se encontraban las microesferas. O sea, todo como en el mismo lugar, por decirlo así. Digamos, hace referencia como que hubo este proceso, ¿verdad? De la Tierra primitiva se sometía a condiciones muy drásticas, ¿verdad? Entre desecación, tormentas, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, en esa representación, ¿verdad? Que entonces se formaban bueno, hubo una desecación, se formaba como un tipo de barro, y en algún momento empezó a dar un paso, ¿verdad? No significa que en un momento particular, ¿verdad? Sino como en un momento de transición, se empezaron a formar esas microesferas, ¿verdad? Que tenían un carácter, digamos, más tipo proteína. Entonces, digamos, era como un fenómeno explicado por por la dinámica que tenía la Tierra primitiva en sus diferentes ambientes extremos. No como decir Pero de que hoy digamos, llovió y se formó, ¿verdad? Sino más no, bien o sea, como... mi pregunta era como que si es el mismo espacio, por decirlo así. O sea, si es como primero se tiene la tierra así, después llueve, como usted dice, se forma el barro, pasan todos los procesos que tienen que pasar, ¿verdad? Y ya luego ahí en esa misma tierra se forman las Sí, microesferas. bueno, como esto es un tema abierto, ¿verdad? Pues no podríamos asegurarlo, pero lo más probable es que sí sea un fenómeno, no un sitio en específico, pero sí, digamos, producto de toda esa dinámica, ¿verdad? Básicamente una serie de condiciones de extremo a extremo, ¿verdad? Ambientales, y que en algún momento favorecieron la
la generación de esas esferas. Hoy un tema completamente abierto. Y bueno, como les decía, a esas primeras células en general, ¿verdad? De hecho, muchas casi siempre vienen orientadas como desde el punto de vista de la teoría quimiosintética, ¿verdad? Es como donde se tiene como el mayor peso o justificación. Pero lo que quiero decir es que esas primeras células se les llama protobiontes, ¿verdad? Lo que en general, ¿verdad? Lo que les decía es que las tres características o elementos esenciales para esa primer célula o una célula en general era la delimitación del espacio, ¿verdad? Delimitación física, que es la membrana, y la capacidad de acelerar las reacciones, ¿verdad? O tener todas esas funciones gracias a las enzimas, y una forma de heredar o de procesar esa información, ¿verdad? En nuevas células, ¿verdad? La capacidad, digamos, con los ácidos nucleicos. ¿En qué orden aparecieron, verdad? ¿Qué fue primero? ¿La membrana? ¿Fue primero las enzimas o fue primero los ácidos nucleicos? Bueno, básicamente el orden en que ocurrió, las hipótesis, ¿verdad? En que ocurrió, o más bien, lo que quiero decir es, existen tres hipótesis y cada hipótesis establece que el orden en que se generaron cada uno de esos elementos pues varía hipótesis a hipótesis. Entonces, alguna dice que fue primero las membranas o que pudo haber sido primero el componente proteico, y como vamos a estar viendo. Por ejemplo, esta es la que llamamos la teoría o la hipótesis de Oparin actualizada. En general, todas son hipótesis. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos la literatura, ¿verdad? Muchos de los trabajos se les llama teorías, ¿verdad? Como tal, pero bueno, ya ahí entra la discusión de qué es una teoría o qué es una hipótesis. Bueno, en general son hipótesis. Entonces, la Oparin actualizada es básicamente o hace referencia a la quimiosintética, que es la que decía que la materia inorgánica en esa tierra primitiva se generaron compuestos orgánicos. Y eso no descarta la combinación, en todas estas no descarta la combinación de factores de otras hipótesis. Por ejemplo, aquí podría existir alguna contribución de los meteoritos, ¿verdad? Para justamente, para esa interacción en esa tierra primitiva, ¿verdad? En alguna forma podría haber tenido algún tipo de influencia. Esto del orden, bueno, para efectos de evaluación, es algo, digamos que dentro de todo, es algo relevante, ¿verdad? Recordarlo. Entonces, la hipótesis de Oparin actualizada o quimiosintética actualizada hace referencia a que lo que primero se formó fueron los coacervados, ¿verdad? Que recuerdan que eran esas estructuras esféricas, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que primero sucedió fue las membranas. Luego, no se sabe cómo, pero en esta propuesta, ¿verdad? Existe ese vacío de información y se ensamblaron o se logró la síntesis de enzimas y finalmente los genes. Eso, como les digo, hay una serie de experimentos que se han desarrollado, que no estoy entrando en todos esos detalles, que en cierta medida sugieren ese orden, ¿verdad? Y creo que hacia el final tengo como una diapositiva donde detalle un poquillo más de algunos otros casos, pero bueno, digamos que ya son muy particulares. Bueno, no les dije cuál fue, o les dije muy general cuál era el evento que en los 80s hizo replantear todo esto. Y la idea era, o más bien en los 80s, antes de los 80s, se describió un tipo de molécula de ácido nucleico que tenía una capacidad de enzimática, es decir, un tipo de molécula que podría tener las capacidades de heredar algún tipo de información, ¿verdad? Como un ácido nucleico, pero que además tenía una capacidad de enzima que tradicionalmente se había asignado solamente a las proteínas. Entonces, que son las ribosimas. Entonces, esas ribosimas básicamente hicieron replantear muchísimas de las áreas de la biología, incluida esta, que era el origen, ¿verdad? Las posibilidades del origen de la vida. Entonces, bueno, esta tal vez no tenía una influencia tan directa, ¿verdad? Pero no contradecía, digamos, el hecho de pensar en la ribosima no iba a contradecir todo esto que se estaba planteando con
la de oparin actualizada o la de quimiosintética, que es esta misma actualizada. Luego se generó entonces esta que es la del Leighton o del ARN primitivo, ¿verdad? Y básicamente con eso que les mencionaba, ¿verdad? Que ya se conocen ribosimas, que son enzimas que tienen, perdón, que son ácidos nucleicos con capacidad enzimática, ¿verdad? Y entonces permitiría hacer justamente, y al hacer las dos cosas, pues, digamos, brindó un panorama diferente a lo que habíamos creído antes. Esas ribosimas, como vemos por acá, tiene actividades ya conocidas, ¿verdad? En la síntesis de proteínas y que esa es la naturaleza que ya les comenté, ¿verdad? Un tipo de ARN con capacidad enzimática. Entonces, a raíz de esto, pues tenemos esta posibilidad del origen de la vida a partir más bien desde los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y bajo esta idea, lo que se supone es que lo primero que tuvo que haber sucedido, ¿verdad? Son los ácidos nucleicos y en particular con característica, o sea, o en particular no de ADN, sino de ARN, ¿verdad? Y que luego ese ARN se estabilizó a una molécula de ADN. Pero al fin y al cabo, como en el último cuadrito, lo que nos dice es que lo primero que se formó fue el ácido nucleico, el ARN, luego vinieron las enzimas y luego las membranas. Y eso básicamente lo que nos decía bajo esta idea es una posible capacidad de contener la información, autorreplicarse y de controlar los procesos biológicos. Y cuando uno empieza o detalla en eso, se le puede hacer muy similar, luego van a ver en sus cursos posteriores, a cómo es la biología de un virus, ¿verdad? Un virus en particular, ARN. Entonces, digamos que esta teoría pues tiene ese apoyo y como le digo, también tiene muchísimos vacíos, igual todas tienen sus vacíos, sus limitaciones como hipótesis, pero bueno, esta es la propuesta que tiene por ahí. Y luego hay otra por ahí que es tal vez la menos aceptada, les pongo ahí un asterisco, que es como una versión como actualizada de los de arcilla, ¿verdad? Pero que se ha considerado inclusive algunos, depende del material que uno utilice de referencia, y uno va a ver que los mencionan de forma, o sea, la incluyen dentro de la quimiosintética o lo separan, demás, pero bueno, aquí lo coloqué separado. Y con este caso, es muy similar, ¿verdad? Era de esa arcilla o de ese barro que se formaba que producía ese tipo de proteinoides o proteínas primitivos. Y es básicamente la misma idea, pero entonces el orden en el que aparece, como vemos acá, el orden en el que aparecen esas moléculas, en ese caso sería primero el tipo, digamos, esas proteínas que ganaron una capacidad de enzimática, como la mayoría de proteínas, perdón, la mayoría de enzimas, ¿verdad? Que tienen esa característica de un origen proteico. Luego la formación de las membranas y finalmente, en algún momento, pues, logró la capacidad de heredar la información con un ácido nucleico. Y vean entonces que dependiendo de lo que les mencionaba antes, dependiendo de cuál es la hipótesis, que las llamamos las hipótesis modernas, y así es el orden en el que se supone que ocurrieron o se establecieron uno de esos tres elementos, ¿verdad? Las enzimas, membranas o ácidos nucleicos. Y ya teniendo ese protobionte, ¿verdad? En alguna de estas propuestas, de repente luego tengamos alguna que ni siquiera hemos considerado. Y ese protobionte fue sometido, porque aún estamos en esa tierra primitiva, fue sometido a un proceso que implicó cambios en el metabolismo. Entonces, en esa tierra primitiva, ¿verdad? En el cual ese protobionte consumía de ese caldo nutritivo, ¿verdad? Eso es lo que le da una característica inicial de ser heterótrofo, ¿verdad? Lo que vemos acá. Y en esa tierra primitiva no había oxígeno, ¿verdad? Entonces,
Por eso es que decimos que ese protobionte debería tener un tipo de metabolismo que era heterótrofo y anaerobio, ¿verdad? Como lo vemos por acá. Es decir, que se alimentaba de ese medio, ese caldo primitivo, como lo vemos por acá. Y se supone, en general, ¿verdad? De que bajo esas condiciones, ¿verdad? La misma evolución de esa tierra primitiva dio paso a la posibilidad de algunas de esas células primitivas a generar su propia energía, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos un ser autótrofo, ¿verdad? Como lo vemos por acá. Y en particular, ¿verdad? Ya justamente en la interacción con el medio ambiente, con la luz, la posibilidad de producir energía por sí solo, siempre en una condición anaerobia. Pero producto de esa capacidad, ¿verdad? Como luego vamos a ver en la clase de cloroplasto, y en general ya conocemos, producto de esa fotosíntesis, que es como le llamamos, producto de esa fotosíntesis, pues tenemos la capacidad, o esos organismos tienen la capacidad de generar oxígeno. Y empezaron, o la densidad de oxígeno empezó a crecer en la atmósfera, ¿verdad? Y eso permitió una tolerancia al oxígeno para muchos de esos organismos, siendo aún así autótrofos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos, en este proceso de evolución metabólico, que los organismos tenían ya características de ser autótrofos, pero ahora en condiciones aerobias, como lo vemos acá, con tolerancia al oxígeno. Y finalmente, ¿verdad? Algunos de esos organismos ya en esas condiciones con oxígeno, entre comillas, se devolvieron a obtener la energía a partir de del medio en el que vivían, ¿verdad? De esos caldos, ya producto de toda esa evolución, con una atmósfera completamente diferente, siendo heterótrofos, pero ahora con una capacidad de vivir en una atmósfera aerobia. Entonces, todo esto que tenemos por acá nos explica, ¿verdad? En esta hipótesis nos explica la posible evolución del metabolismo celular en los diferentes estadios y básicamente, pues tenemos organismos, ¿verdad? Que pueden, que están particularmente asociados a estas diferentes condiciones, ¿verdad? Siendo aerobios, anaerobios, heterótrofos, autótrofos, ¿verdad? Entonces, todo eso producto de una evolución en el metabolismo. Bueno, aquí un detalle adicional, ¿verdad? De que se considera, que de hecho aquí no lo mencioné, pero estaba aquí desde el inicio, una de las vías metabólicas que se consideran primitivas es la glicólisis, ¿verdad? La generación de energía a partir de la glucosa, que es una vía metabólica anaerobia, o que ocurre en condiciones anaerobias, ¿verdad? No se requiere de oxígeno, y por lo tanto se considera una ruta metabólica primitiva. Y evidencia de esto, o que soporta esta idea, es justamente porque la glicólisis ocurre en diversidad de organismos que existen en todas estas condiciones, ¿verdad? Entonces se considera justamente una ruta metabólica primitiva y que entonces define, ¿verdad? O por lo menos parece definir una aparición muy temprana en esos protobiontes, ¿verdad? Bueno, las primeras células. Entonces, digamos, lo que llamamos aquí a este punto es lo siguiente. Tenemos diferentes hipótesis de cómo se pudo haber organizado o se pudo haber generado la primera célula, ¿verdad? El protobionte, que requiere de una delimitación por las membranas, ácidos nucleicos, ¿verdad? Una capacidad de redar la información y una capacidad de acelerar los diferentes procesos. Ahí vienen las enzimas. Esas células protobiontes fueron sometidas a una evolución metabólica, como lo estamos viendo en estas imágenes, pero además no hemos explicado la diferenciación, ¿verdad? Que existe, que conocemos actualmente, de los organismos que son o que tienen
compartimentos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar justamente en este punto. Existen dos hipótesis que nos hablan de la generación de compartimentos. Una, lo que nos dice básicamente es que hubo una, de hecho voy a pasar a la imagen aquí. Una primera posibilidad, lo que nos dice es que hubo una invaginación, ¿verdad?, de las membranas en sí misma y que pudo haber, como vemos en esta imagen, ¿verdad?, por decirlo así, como que una porción de la célula se enrolló y quedó formando un tipo de estructuras más o menos separadas, ¿verdad?, y que podría haber dado el origen a los retículos endoplásmicos, por ejemplo, como vemos en esta representación. Voy a volverme. Esta es lo que se llama la hipótesis autógena, ¿verdad? Que dice la separación espacial de material por la membrana de una célula, ¿verdad? Y entonces esto pudo haber dado a compartimentos como el retículo, como el núcleo, o inclusive el aparato de Golgi, o vacuolas. Eso es básicamente lo que nos dice es que el parte de la célula se enrolló y quedó dentro de la misma célula y que se especializó, ¿verdad? Básicamente. Otra hipótesis, ¿verdad? Porque eso nos podría explicar estas organelas, pero no nos explica necesariamente otras, como podría ser la mitocondria o los cloroplastos. Entonces, una hipótesis complementaria, y como puse aquí, no son excluyentes, es la hipótesis de la endosimbiosis. Y esta endosimbiosis lo que nos dice es que una célula que, por decirlo así, se comió a otra, digamos, de menor tamaño, y que entonces, igual, por un proceso evolutivo, pues empezó a especializarse y lograron una simbiosis. Por ejemplo, digamos, clásicamente cuando pensamos en esa hipótesis hablamos de las mitocondrias y cloroplastos. Bueno, o sea, algunos otros componentes, pero básicamente esos. Por ejemplo, en esa representación que tenemos aquí, vean aquí, por ejemplo, un tipo de organismo primitivo con una capacidad o un metabolismo aerobio que fue consumido, ¿verdad?, por una célula más grande y que luego esto se especializó como una mitocondria, ¿verdad?, lo que conocemos ahora como mitocondria. O inclusive células que tenían una capacidad de fotosíntesis, siendo autótrofos, y que también fue internalizado en una célula más grande y que luego se especializó como un cloroplasto, ¿verdad?, o estructuras similares. Y eso es básicamente las dos hipótesis de cómo se pudieron haber generado los compartimentos. Estas dos estructuras en particular, ¿verdad?, las mitocondrias y los cloroplastos, tenemos toda una clase para hablar de eso que la van a tener conmigo, del núcleo y de algunos elementos complementarios, ¿verdad?, extensión del núcleo, vamos a tenerlo también en otra clase, también conmigo, y bueno, ahí vamos a volver a tocar este tema ya más rápidamente. ¿Qué evidencias tenemos de estos procesos? Bueno, esa era otra representación de eso mismo, ¿verdad? Una célula primitiva, bacterias aerobias o bacterias con una capacidad de la fotosíntesis y que entonces fueron internalizados. ¿Qué evidencias tenemos de eso? Bueno, resulta que si nosotros hacemos un análisis en general, ¿verdad? Hacemos un análisis de estos elementos de las mitocondrias y cloroplastos, bueno, vamos a encontrar diferentes elementos que apoyan esto. Uno de esos es, bueno, cada uno de estos tiene su propio material genético, tienen su propio ADN, y ese ADN, ¿verdad?, cuando hacemos una comparación, ese ADN normalmente tiene características que tiende a parecerse más al de bacterias que de un organismo, por ejemplo, como tal, eucariota, ¿verdad? Y veamos, por ejemplo, aquí tenemos el material de la mitocondria, y veamos aquí bacterias, o aquí los cloroplastos y aquí cianobacterias, ¿verdad? Entonces hay evidencias. Además, cada una de estos compartimentos van a tener su propia maquinaria
¿verdad? Maquinaria para hacer la síntesis, bueno, digamos todos los procesos básicos de síntesis de ADN, de la transcripción y la síntesis de proteínas. Entonces tienen su propia maquinaria, ¿verdad? Entonces tienen sus propios ribosomas. Luego en las clases respectivas vamos a detallar más de eso. O inclusive se han hecho experimentos en los que ven que la mitocondria y el cloroplasto pueden tener una sensibilidad comparable, ¿verdad? Dependiendo ahí del ensayo, pero una sensibilidad parecida. Digamos, algunos análisis que se ha hecho de secuencia parecen sugerir una sensibilidad similar a lo que tienen las bacterias con los antibióticos. Entonces, ¿verdad? Estos son posibles, o son correspondencias bajo esta idea. Y como les decía, ¿verdad? La comparación de secuencias, ¿verdad? Nos da esas ideas de un posible acercamiento del material genético de estas organelas más parecido a bacterias que propiamente a eucariotas. En los materiales complementarios que tenemos para la clase de división, para la clase de mitocondria y cloroplastos, les dejé un artículo, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver después, pero en general hay un artículo que nos hable sobre la dinámica de cómo es que ocurre la división de las mitocondrias, que esa división de las mitocondrias es un proceso que es similar justamente a lo que ocurre en las bacterias, ¿verdad? Entonces, la división de la mitocondria como tal se parece más a cómo se divide una bacteria a cómo ocurre el ciclo celular en la célula eucariota como tal, ¿verdad? Entonces, que también es de apoyo. De hecho, no solamente ocurre la división, hay un proceso adicional, ¿verdad? Que en ese artículo se discute, que es la fusión mitocondrial. Entonces, este es un proceso dinámico especializado en el cual las mitocondrias pues se dividen, pero también se pueden fusionar, ¿verdad? Entonces, ese artículo, como les digo, en una clase, de hecho hace la última clase conmigo, antes del examen, ahí es donde vamos a hablar de este fenómeno. Y bueno, ahí justamente les ponía. Está disponible en esa clase. Y bueno, ya digamos para ir aterrizando en conjunto, ¿verdad? Entonces vean que hemos hablado desde la parte de cómo se pudo originar esa primer célula, cómo evolucionó su metabolismo y finalmente cómo se pudieron haber generado las diferentes organelas. Entonces, con eso en conjunto, pues básicamente lo que nos falta hablar es de la posible organización y ahora de las células interactuando entre sí. En los organismos, ¿verdad? Procariotas y eucariotas podemos encontrar células o organismos que son unicelulares, ¿verdad? O sea, las bacterias como procariotas o eucariotas, muchos de ellos parásitos, células unicelulares que podrían tener una vida completamente individual o algunos de ellos que interactúan, no verdaderamente tan especializado, pero que sí tienen una interacción, ¿verdad? Eso es básicamente células, entonces unicelulares con vida propiamente individual formando colonias o los organismos que ya propiamente se han especializado en el cual entonces muchísimas células se han diferenciado o han ganado funciones particulares, inclusive perdido otras y que en conjunto entonces nos llevan a la organización de los organismos pluricelulares. Y bueno, ahí ya van a entrar diferentes mecanismos, inclusive de la interacción entre las células de adhesión, de comunicación, y eso es lo que se va a explotar mucho en la segunda y tercera parte del curso, ¿verdad? Lo que ya toda la comunicación, los diferentes elementos para la interacción y funciones especializadas entre células. ¿Ok? Entonces digamos que básicamente a este punto estamos hablando de cómo es o las diferentes hipótesis que nos han llevado a la conformación, ¿verdad? Diferentes ideas de cómo se pudo haber conformado los organismos, haciendo énfasis desde el origen de la vida y la conformación de las organelas.
Desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya desde el punto más pensando en la célula ya como una entidad a la cual se le asocian funciones y no tanto desde el punto de vista estructural, que es lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado es como más estructural. Desde el punto de vista más funcional, el estudio de la célula como tal, ¿verdad? Y los diferentes eventos históricos en el reconocimiento de la célula y sus funciones, es lo que entra dentro de lo que llamamos la teoría celular. Bueno, bien involucra, por supuesto, la parte estructural que hemos hablado antes, ¿verdad? Pero, digamos, ya ahora vamos a enfocarnos un poquito más a esta sección de las funciones. Bueno, el estudio de la célula como tal, ¿verdad? Va asociado, por supuesto, a lo que es la invención del microscopio, y en las cuales se hacen las observaciones de algunos elementos, por ejemplo, de agua con microorganismos, ¿verdad? O inclusive, en el cual se veían muchos protozoarios, por ejemplo, o inclusive la capacidad de observar la sangre, ¿verdad? En este tipo de microscopio artesanal y primitivo, como lo quieran llamar, de los primeros elementos que se utilizaron para visualizar, observar esos microorganismos. De los detalles que se generaron inicialmente, ¿verdad? Bueno, les decía de estas células, también el estudio de plantas, ¿verdad? Para la identificación de las diferentes estructuras. Y básicamente se empezaron a reconocer una serie de elementos o de características asociadas a las células, ¿verdad? Muy asociadas a esa función. Y como les digo, que nos da paso a lo que es la teoría celular como tal. Hay diferentes contribuciones basadas en estos estudios, ¿verdad? De la mano con los microscopios, en el que nos explican cómo se generan las células, ¿verdad? Y cómo tienen ciertas funciones, ¿verdad? Y es lo que llamamos los postulados de la teoría celular. Los voy a resumir luego en la próxima diapositiva, pero bueno, aquí lo que quiero representar es como la contribución en general de diferentes individuos que empezaron a hacer sus estudios y que empezaron a generar conceptos relacionados con las células. Por ejemplo, que todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por esas células, que la célula es, que es lo que estoy hablando de esta parte, ¿verdad? Y en este caso, haciendo estudios relacionados con hongos, ¿verdad? Es, digamos, esa primera observación, ¿verdad? También en el mismo estudio de las plantas, cómo se iba a dar esa reproducción, ¿verdad? Y las capacidades de la célula como una unidad de la organización de la vida, o inclusive como la forma organizada en la que se podían producir nuevas células, ¿verdad? La parte de la división celular. Estos postulados de la teoría celular, con esas contribuciones que no estoy entrando en todos los detalles, las podemos resumir en 4 puntos. Bueno, en general 4 puntos, a veces dependiendo de la literatura uno puede encontrar 1 o 2 puntos más, ¿verdad? Pero en general, esto, primero que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Luego que las reacciones químicas, incluidos todos los procesos que liberan energía y las reacciones, ocurren dentro de esta célula. Que las células se originan de otras células, el punto 3, y que las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte. Si ustedes leen estos enunciados, van a ver que están de la mano con esas características esenciales que les decía que definen una célula que hablábamos antes, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí la parte de reacciones químicas y los procesos, y dice que esto tiene que ocurrir dentro de la célula, ¿verdad? Entonces ahí nos está hablando de los procesos enzimáticos y de las membranas, o inclusive la información que se puede heredar, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces esto por supuesto va en congruencia con eso que mencionábamos antes. Como célula, ¿verdad? Entonces con estas características como tal, entonces la podemos ver como una unidad morfológica y funcional de los seres vivos,
Y bueno, hay diferentes conceptualizaciones de esas células, ¿verdad? Dependiendo de cómo desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, tienen algunas características esenciales, ¿verdad? Como la característica de ser separados por una envoltura o una membrana, ¿verdad? Eso le da una característica de ser un ente individual. La capacidad de llevar a cabo diferentes funciones relacionadas con el metabolismo, división celular, ¿verdad? Diferentes procesos que ocurren, principalmente explicado por las enzimas. La capacidad de transmitir la información gracias a los ácidos nucleicos y en conjunto, ya principalmente cuando hablamos de seres pluricelulares, la capacidad de diferenciarse y los diferentes fenómenos de la comunicación entre células, la interacción entre células y la misma posibilidad de la evolución a pequeña o gran escala. Y bueno, ya con esto casi que vamos terminando. Y bueno, aquí en este curso no es objetivo como entrar en todos los detalles, que esto ya ustedes lo conocen de la biología, en la comparación de los seres procariotas y eucariotas, ¿verdad? Pero nada más recordando, yo les dejo unas diapositivas como de repaso, ¿verdad? Que en general entonces, a partir de estas características estructurales, incluidas inclusive el número de células que conforman, ¿verdad? Los organismos, podemos separar en grandes grupos. Y, por ejemplo, tenemos los procariotas, que en general los llamamos o hace referencia a las bacterias, como las eubacterias, las verdaderas bacterias, o las arqueas. Y en el caso de los eucariotas, ¿verdad? Entonces los organismos que ya tienen espacios delimitados en esas organelas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los procariotas muchas veces, en general, digamos, formando colonias también. Bueno, eso también lo podemos ver en eucariotas. Pero bueno, entonces todos estos procesos que nos diferencian procariotas y eucariotas, básicamente, recordando con lo que hace referencia a la composición de organelas, ¿verdad? En una célula eucariota que los tenemos bien definidos y las células procariotas que en general no tenemos esos espacios delimitados. Cuando veamos la clase de núcleo, vamos a ver que eso, digamos que, por ejemplo, aquí que el ADN esté completamente libre, en realidad no ocurre, no es que está flotando por todo el ADN sin razón aparente, ¿no? En realidad sí existe como un tipo bueno, que le llamamos, de hecho aquí aparece que un nucleoide, ¿verdad? Entonces sí hay como una zona donde sí podríamos reconocer, o espacios donde podemos reconocer algunos elementos básicos, pero no está verdaderamente delimitado por una membrana, ¿verdad? Digamos eso en las procariotas. Aquí les dejo nada más un par de tablas comparativas como clásicas, ¿verdad? En esta separación, algunas funciones y las funciones principales asociadas a esos organelas en las células, bueno, algunos organelas o componentes que también pueden estar en las procariotas, y como los ribosomas, el retículo endoplásmico, Golgi. Todo esto lo vamos a hablar en el curso, digamos, de una forma ya más detallada, aquí nada más como para recordar las funciones generales, pero por ejemplo, tenemos una clase con el doctor Esteban Chávez que nos va a hablar de citoesqueleto. Tenemos otras clases en donde vamos a hablar, por ejemplo, del transporte vesicular, ¿verdad? Donde tiene mucha relevancia el aparato Golgi. Tenemos la parte de mitocondrias y cloroplasto, que lo vamos a ver conmigo, ¿verdad? Y bueno, ahí es otra diapositiva hablando un poco de las funciones. Y básicamente con eso, como les digo, la idea de la clase no es como andar en esas características. Si creen que tienen que repasar esas características de procariota versus eucariota, más allá de nada más pensar en las organelas, en la lección, recuerda que les dije al inicio que hay un material para realizar, tipo de repaso y de integración de esta clase y una lectura complementaria. Ahí van a encontrarse un material más detallado. Van a encontrar, aquí, esta lectura complementaria, va a encontrarse un material más detallado que nos habla digamos, de esta clase, muchos aspectos de esta clase. Lo vamos a encontrar ahí. Esperemos que la línea del tiempo esté habilitada para cuando lo vean. La línea del tiempo es lo mismo que ya hablé, ¿verdad? No está habilitado.
lo mismo que ya hablé, pero nada más que está en una línea de tiempo digital o virtual. Entonces, digamos que uno puede ir viendo más por fechas y demás, pero es básicamente lo mismo, la contribución de Reddy, Spallanzani, de Pasteur, luego de Oparin, ¿verdad? Lo de todos esos fenómenos. Para efectos de evaluaciones, siempre, ¿verdad? Les dije al inicio, y me gusta aclarar que no es un interés para mí que sepan fechas, como decir que una pregunta no va a ser correcta o incorrecta porque el año esté mal, ¿verdad? De eso no. Si sucediese algo así fue un error mío, pero digamos, no es objetivo o algo así. Pero sí, por ejemplo, reconocer que Reddy estuvo en contra y más o menos cuál es el diseño de lo que él pensó. Recordar que eran envases con carne, tapados diferencialmente, uno con un sedazo, otro con un cierre hermético y otro sin tapar. O por supuesto la contribución de Pasteur, hablar de digamos, las diferentes hipótesis actuales, ¿verdad? Cómo se diferencian, cuál fue el orden en el que aparecieron los diferentes componentes. Y esta es una clase, como les digo, a la hora de evaluar, que a veces podría traer mucha confusión porque es como mucho de aspectos históricos. Entonces, bueno, sí va a ser evaluado, pero más enfocado en eso, en comprender esos hechos relevantes que han determinado parte del conocimiento de lo que tenemos actualmente de lo que es una célula y las posibles, el posible origen.